¿Qué dice la palabra? Que hay 5 ministerios. Está el de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La pregunta que yo le voy a hacer el día de hoy es: ¿habrá apóstoles en este tiempo? ¿Cree usted que hay apóstoles en este tiempo? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, en este tiempo ya no hay apóstoles, hermano. La era apostólica terminó. ¿Cuál fue el último de los apóstoles que partió, hermano? Juan. La era apostólica, hermano, terminó. Un día nos vamos a meter más de lleno en lo que es la obra apostólica, pero ahorita el interés del Señor es darle un seguimiento a lo que, en lo que ha inquietado a este rebaño, a ejercer uno de los más hermosos ministerios que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es? ¿Cuál es? El evangelismo, el evangelista. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y comprender que Cristo, hermano, Cristo vino como maestro, y que Cristo vino a discipular, y que Cristo vino a instruir, Cristo vino a enseñar, a preparar a personas que se dispongan para llevar el evangelio. En ese tiempo, hermano, Él encomendó a 12. Amén. Pero si nosotros vemos en el libro de los Hechos, hermano, podemos ver una verdad, y quiero que se grabe bien esta verdad, hermano, Todos los apóstoles eran evangelistas, amén. Pero quiero que lo entienda bien. Todos los apóstoles eran evangelistas. Pero ahí le va una cosa: no todos los evangelistas son apóstoles. Amén. Porque ahorita hay mucho movimiento apostólico. Eso terminó, hermano. Con la partida de Juan terminó la era apostólica. Pero ¿qué dice la palabra en Efesios 2:11, me parece? ¿Qué dice? Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. ¿Cuál es ese, hermana? Efesios 2, ¿qué? 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero que lo entienda bien, hermano. El fundamento de nuestra fe, hermano, es el evangelio. Pero el evangelio, ¿a quién le fue revelado? ¿Cuántos evangelios hay? Hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me parece. Entonces el fundamento es de aquellos que vieron o recabaron datos de lo que Jesús hizo. Ese es el fundamento, lo que ellos vieron. Pero ¿cuál es el cimiento firme? ¿Cuál es la roca? Es Cristo. Esa verdad es eterna. Nuestro fundamento, hermano, y nuestro cimiento firme es Jesucristo. En ese tiempo, hermano, Cristo preparó a 12. Pero hay algo hermoso al pasar de los tiempos en esto. Cuando empieza, hermano, la obra del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Aquellos hombres ya partieron, hermano, ya hicieron su trabajo, pero dejaron un legado, dejaron una herencia. Entonces nosotros, al pasar del tiempo, nosotros empezamos también a creer en lo que aquellos hombres atestiguaron acerca de Jesús. ¿Por qué le digo lo de los apóstoles, hermano? Porque en el libro de los Hechos habla, hermano, de Esteban. Esteban era apóstol. Esteban era un diácono.
un servidor, un ayudante. Habla también de otro, de Timoteo. Timoteo no era apóstol tampoco, era un ayudante de Pablo, pero en ellos ya estaba el Espíritu Santo, hermano. Cuando, si usted ve el libro de los Hechos, usted se da cuenta cuando a Esteban es instruido por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaba Esteban? ¿Cómo hablaba? ¿Con qué libertad de autoridad hablaba del Evangelio? Timoteo. No eran apóstoles, hermanos, pero eran hombres ungidos por el Espíritu Santo. Desde ahí partimos y nos damos cuenta que ya no hay apóstoles. Pero sí hay hombres, hermanos, en lo que Dios, en el que Dios repartió el don del evangelismo. No más que hay características muy importantes en el ministerio ese tan hermoso del evangelismo. Si nosotros vemos un poquito, fíjese, para que me sigan y entiendan, en Efesios 4:8, ¿qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En la iglesia de Cristo, en este tiempo hay dones. Dios lo llamó para que usted haga algo en los ministerios de la iglesia. Vamos, como le decía, vamos a hablar de lo que es el don del evangelismo. La Biblia hace mucho énfasis en falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Amén. ¿Por qué? Porque se salen del control y del orden de Dios. Y uno de los puntos importantes para ejercer el don del evangelismo, si lo quiere apuntar, si trae libreta algo, apúntelo. El que quiere ejercer el ministerio del evangelismo, o el que siente el llamado del Espíritu Santo a ejercer el don del evangelismo, tiene que tener estos 4 puntos, hermano. Quiero que lo entiendan. No podemos salir dominados por nuestra emoción. No podemos salir a evangelizar sin estos 4 puntos que son bien importantes, hermano. Y estos 4 puntos los vamos a ver y los vamos a comprobar en un evangelista. Amén. El primer punto: debe de estar sujeto a una autoridad espiritual. Amén. El segundo punto: debe de asistir a una congregación, a una iglesia debe asistir. El punto número 3 es que se debe de tener un pastor. Amén. Y el cuarto: un lugar donde le reconozcan como miembro activo y que en ese lugar le puedan dar una cobertura espiritual. Muchas veces podemos decir, no, es que a mí Dios me envió. No, no es así. Todo tiene que estar bajo el orden de Dios. Muchas veces podemos tomar el ejemplo de Juan el Bautista, pero Juan andaba solo. Sí, pero Juan fue ungido desde el vientre de su madre. ¿Por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos ir a evangelizar, hermano, sin tener conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver algo bien hermoso esta noche, hermano. Vamos a Hechos 8:5 y vamos a ver la labor de un evangelista, de un hombre que tenía el don del evangelismo. ¿Quién me lo quiere leer, hermanos? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aleluya. ¿A quién les predicaba? ¿A quién les predicaba Felipe? Yo le voy a hacer una pregunta, hermano.
hay en este tiempo de tanta necesidad, ¿quién predique a Cristo? Vamos a leerlo otra vez. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vamos a seguir. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Esa es la labor de un evangelista. Felipe era un apóstol, hermano, pero cuando eligen a los 7, Esteban se le dio el don del evangelismo siendo un diácono, y a Felipe siendo apóstol se le dio el don del evangelismo siendo un apóstol. Si usted analiza también lo que habla Esteban antes de que fuera apedreado, usted se da cuenta de lo que es ser un hombre preparado por Dios. Esteban, ungido por el Espíritu. Felipe, siendo un apóstol, él había visto al Maestro actuar. Había aprendido de Jesús y había recibido la unción del Espíritu. Entonces la iglesia de Cristo, hermano, en este tiempo, ¿qué tiene que haber en la iglesia de Cristo? ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Cristo? Una iglesia espiritual. No una iglesia, una congregación materialista o legalista. Tiene que ser una iglesia 100% espiritual, porque así fue fundada la iglesia de Cristo. ¿Cuántos espirituales sabemos aquí? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los unja en esta noche? Yo le digo una cosa, hermano, a usted Dios lo llamó para ejercer alguno de esos ministerios. Ahorita estamos tratando el evangelismo. ¿Por qué? Yo no voy a tratar ahorita otro tema del evangelismo, porque yo ya vi lo que pasa cuando se evangeliza. El día de ayer parecía que no pasaba nada. El hermano Porfirio con unción del Espíritu hablando y todo, y nadie lo escuchaba, ¿verdad? Y yo decía, Señor, algo va a pasar. Algo va a pasar, porque esta obra que se hace es para usted. Porque aunque la gente cree en muchos dioses, el Cristo de la verdad no ha sido predicado en ese lugar. Gloria a Dios. Y estuvimos ahí esperando. Y de repente sale un joven, un señor, se llama Edgar Corona. Me empieza a dar testimonio de lo que hizo Dios en su vida. Me empieza a decir que él hace labor de evangelista, que él le comparte de Cristo ahí en esos lugares donde él me dijo, hermano, este es un lugar muy difícil. En este lugar y por toda esta zona hay templos donde adoran a la Santa Muerte. Y empieza a hablar conmigo, empezamos a hablar. Nos da su domicilio y le dijimos, vamos a ir ahí. ¿Quieres unos folletos, hermano? Sí, dice, denme unos folletos para dar. Ahorita voy a dar en mi colonia y les voy a decir que se va a predicar a Jesucristo. Después llegan otras personas, la familia Carrillo González. Y yo le dije a Porfirio, qué óvole, hermano, Dios nunca nos va a dejar solos. Se unieron a la oración. Después llegó otra persona. Cuando empezamos a orar, hermano, la gente ponía atención cuando empezamos a orar. Y ahí tú te das cuenta que tú tienes el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros, a mí se me hizo tan hermoso que yo les empecé a decir, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quieres? Yo decía, Jesús está por encima de todo y de todos. Él es la máxima autoridad. Aquí cual santa muerte, aquí no hay nada. Aquí va a reinar Jesucristo.
Porque Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y yo les decía, no tengan miedo, no hay que tener miedo. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando tú abrazas esas promesas, tú dices, no importa. Digo, ya me veo, hermano, al rato en lo espiritual derrumbando esos altares de la Santa Muerte, hermano. Y la luz de Cristo empezando a resplandecer donde hay tanta necesidad.